Hola, soy Michelle Martínez Benítez y el día de hoy se va a analizar la sentencia SC 9193 del 28 de junio de 2017, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con el magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez. En este proceso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de resolver el recurso de casación interpuesto por los señores Luz Mary Zambrano Acevedo, Richard Mauricio Sanabria Bello, Betty María Acevedo de Zambrano, Josué Gabriel Zambrano Ruiz y Juan Sebastián Sanabria contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, dentro del proceso ordinario que se promovió contra la EPS Sanitas S.A. La parte demandante pretendía que se declarara la responsabilidad civil de la EPS Sanitas, bajo el argumento de que la señora Luz Mary Zambrano había recibido atención tardía y deficiente por parte de la entidad accionada durante su trabajo de parto, lo cual causó el menoscabo a la salud de su hijo Juan Sebastián Sanabria y múltiples perjuicios sobre la totalidad de los demandantes. Debido a ello, solicitaban ser indemnizados por los siguientes perjuicios. Primero, en el caso de la madre, daño moral. Segundo, en el caso de los abuelos del menor, daño moral. Y tercero, en caso del menor, perjuicio fisiológico o a la vida en relación, daño moral y lucro cesante equivalente a las sumas de dinero que éste hubiese podido devengar en su vida adulta como producto de una actividad económica productiva ilícita. Sus pretensiones se sustentaron en los siguientes hechos. Luego de que la señora Luz Mary Zambrano quedara en estado de embarazo, comenzó a asistir regularmente a controles prenatales en la Clínica Columbia, en calidad de afiliada a la EPS Sanitas S.A. En uno de dichos controles y luego de que el embarazo ya estuviera bastante avanzado, es decir, 39 semanas, se le diagnosticó actividad uterina irregular, la cual es señal de un proceso de embarazo anormal. Se le solicitó regresar al cabo de una semana para practicar un nuevo examen. No obstante, el día siguiente del diagnóstico, la demandante acudió a urgencia del mismo centro hospitalario luego de padecer un dolor punzante en la región lumbar, irradiado en la pierna derecha y dolor abdominal, que podía indicar el inicio de la labor de parto. A pesar de ello, en la historia clínica no se dejó constancia ni de la actividad uterina ni de tacto vaginal requerido, ni indicación alguna del monitoreo para el control del bienestar fetal, limitándose a indicar en este documento que había frecuencia fetal positiva sin que existiese evidencia real y objetiva que diera respaldo a dicho diagnóstico. Además, se le aplicaron algunos medicamentos para el dolor a la paciente y la devolvieron a su casa. Nunca remitieron a la paciente con un especialista. Ese mismo día, en horas de la tarde, la paciente acudió al hospital por tercera vez ante el notorio incremento del dolor, manifestando que estaba presentando un intenso dolor periumbilical y varios episodios de vómito. Asimismo, hizo énfasis en que no sentía movimiento fetal. Ante estos síntomas se llevaron a cabo múltiples exámenes en los cuales se pudo evidenciar que la paciente efectivamente había entrado en labor de parto desde hace algunas horas. Además, la ausencia de movimiento fetal indicó que había pérdida del bienestar del nasciturus, pues sugerían un grado de sufrimiento fetal agudo. En tal virtud se hace menester que los servicios sean prestados con los más altos estándares de calidad, entendidos como el conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, para todas las operaciones principales, tanto administrativas como asistenciales. Es así como la carencia de un pensamiento orientado al proceso y desarrollo de estrategias que aseguren un mejoramiento continuo e interminable del servicio de salud son circunstancias constitutivas de responsabilidad organizacional por deficiente prestación del servicio, siempre y cuando lesionen con culpa la integridad personal del paciente, lo que afecta la sostenibilidad económica del sistema por mayores costos de tratamiento de eventos adversos y pagos de indemnizaciones por daños ocasionados a los usuarios. En su análisis pudo concluir que, debido a las condiciones físicas que presentaba la gestante y tomando en consideración las normas y protocolos aplicables para tales circunstancias, era necesario que se efectuara una cesárea inmediata, la cual no se llevó a cabo.
Señala también que en la historia clínica no había evidencia de que se hubiese efectuado los controles prenatales requeridos o en general los exámenes necesarios para identificar factores de riesgo y así poder mitigarlos. La sala precisó que el análisis individual y en conjunto de las pruebas aportadas al proceso de conformidad con las reglas en la sana crítica basaban para demostrar la presencia de todos los supuestos de hecho exigidos en la norma sustancial para que se declarase la responsabilidad civil. Al respecto, trajo a colación que es necesario diligenciar el concepto de carga de la prueba con el de aportar pruebas en el sentido de que en el primer término no cuenta con la regulación legal propia, sino que tiene un origen histórico-conceptual que implica una regla general de que el juez debe motivar sus conclusiones sobre el fondo del litigio, según encuentre probadas o no los supuestos de hecho previstos en la consagración normativa aplicable. En otras palabras, a través de la carga de la prueba, el juez queda posibilitado para aplicar un silogismo lógico en virtud del cual logre concluir que los supuestos fácticos cumplen los requisitos de la norma general y abstracta, y por ende hay lugar a aplicar la consecuencia jurídica allí enunciada. Por su parte, el deber de aportar pruebas hace referencia a la orden que da al juez a una u otra parte de recopilar y suministrar al proceso el acervo probatorio que permita demostrar las hipótesis fácticas alegadas. Es importante saber que el deber de suministrar pruebas es diferente a la carga de la prueba, ya que no es un mandato dirigido al juez que le impida aplicar la consecuencia jurídica que la ley prevé si no se demostraron los supuestos de hecho que ella consagra, sino que está orientado a regular la actividad probatoria de las partes bajo criterios y principios generales de derecho, justicia, equidad, lealtad procesal, buena fe, cooperación, solidaridad y consecución de la verdad material. Es así como concluye diciendo que ocurre con frecuencia que una de las partes pretende invocar una distribución o dinamización de la carga de la prueba en aquellos casos en los que simplemente se trata de mostrar los enunciados fácticos a través del uso de pruebas indiciarias, como ocurrió en el caso en cuestión. En virtud de lo anterior, la Corte condenó a la EPS Sanitas S.A. a pagar perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales a los demandados. Resuelve, primero, revocar la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Luz Mary Zambrano Acevedo, Richard Mauricio Sanabria Bello, Betty María Acevedo de Zambrano, Josué Gabriel Zambrano Ruiz y Juan Sebastián Sanabria Zambrano contra la EPS Sanitas S.A. Segundo, condenar a la EPS Sanitas S.A. a pagar las siguientes sumas de dinero. Al menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano, daño en la vida de relación 70 millones de pesos, daño moral 60 millones de pesos, daño emergente el valor de 123 cuotas moderadoras con su valor actualizado para la vigencia 2017, así como el de las que se hayan pagado hasta la fecha de esta sentencia, desde la fecha de esta providencia y en adelante. La entidad demandada deberá ofrecer el servicio de salud al menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano sin exigir el pago de las cuotas moderadoras, e independientemente de si sus pares estaban cotizando o no al régimen contributivo del servicio de salud ofrecido por la EPS Sanitas. Lucro cesante futuro. Una renta periódica mensual por valor de un salario mínimo legal vigente a la fecha de su pago, desde el 21 de junio de 2025 y durante toda la vida del menor, que será consignado entre los 5 primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que señalen los pares de Juan Sebastián Sanabria Zambrano. Para garantizar el pago de esta renta periódica, la demandada constituirá un patrimonio autónomo, cuenta fiduciaria, póliza o caución. A Luz Mary Zambrano Acevedo, daño moral, 60 millones de pesos. A Richard Mauricio Sanabria Bello, daño moral, 60 millones de pesos. A Betty María Acevedo de Zambrano, daño moral, 30 millones de pesos. A Josué Gabriel Zambrano Ruiz, daño moral, 30 millones de pesos. Sin costas del recurso extraordinario de casación. Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada, tal como lo dispone el numeral cuarto del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se tasarán por la Secretaría, incluyendo como agencias en derecho de la segunda instancia la suma de 15.500.000 pesos colombianos. Ahora bien, una vez analizada esta sentencia, creemos pertinente poner de presente que este es un claro ejemplo de la incertidumbre jurídica que existe en relación con la responsabilidad médica en materia gineco-obstétrica. Los motivos para hacer esta afirmación se exponen a continuación.
En primera medida, es interesante analizar cómo en primera y en segunda instancia se absolvió a la entidad accionada por considerar que no existían pruebas suficientes que demostraran el nexo de causalidad entre el accionar de la EPS y el daño sufrido por el menor. Luego, en casación se le condenó mediante la valoración de hechos y pruebas que deban dar lugar a la configuración de presunciones e indicios de culpa y negligencia en cabeza de la demanda. Sin embargo, lo más interesante a criterio de las autoras es que ni siquiera en la Corte se logró llegar a un acuerdo, pues en esta sentencia medió una aclaración de voto y un salvamento de voto que demuestran el debate interno que se generó en torno a este caso. En cuanto a la aclaración de voto, si bien pretendía desde un inicio hacer algunas aclaraciones jurídico-teóricas sin buscar contradecir a la Corte, sí terminó planteando algunas consideraciones de fondo que creemos denotan en cierta medida la incertidumbre existente en este campo del derecho. Un claro ejemplo de ello puede analizarse cuando el magistrado sostiene que, para finalizar este acápite, con todo respeto, califico de inconveniente que la Corte se arrogue la facultad de definir el tratamiento médico que debió dispensarse a la gestante desembarazo por cesárea, soportando únicamente en la valoración de la historia clínica y algunos artículos académicos en contravención de la conclusión a la actual, arribaron los obstetras que manejaron la situación, en especial por ignorarse que una cesárea es un tratamiento que tiene indicaciones precisas, solo se debe indicar cuando un parto vaginal es riesgoso. Y sin ello ser suficiente, se omitió llevar a cabo un real y suficiente análisis crítico de las pruebas técnicas de rigor, generando que no se pueda saber si dicho acervo conceptual adoptado por la sala es realmente aparente o fundado, y si verdaderamente son válidos los criterios que con pretensión científica fueron expuestos al interior de la sala. En síntesis, la postura del magistrado se reduce a afirmar que las pruebas que soportaron el fallo no debían ser tenidas en cuenta, pues primero, no fueron solicitadas ni contradichas por las partes, y segundo, porque eran meras ilustraciones de presunta lex artis, que se limitan a un traducir de un planteamiento teórico conjetural hipotético, que no necesariamente era aplicable a los hechos en cuestión. Es así como concluye este punto diciendo que un hecho dañoso puede ser doloso y gravísimo, pero la prudencia, la Constitución y la ley imponen al juez decidir objetivamente, asignando en un todo a las estrictas reglas del proceso y de la prueba. Un proceso y una condena no se pueden fundar en una lex artis, que dista de una verdadera realidad fáctica. La ginecobstétrica es una subespecialidad de la medicina cuyo propósito es atender las necesidades de salud integral de la mujer a lo largo de su vida. Hoy en día es la segunda especialidad más demandada en Colombia por pacientes que alegan haber sido víctimas de la mala praxis de los especialistas a su cargo. Esto ha puesto a los jueces, tanto en materia civil como contencioso administrativo, en la obligación de buscar la consolidación de reglas y parámetros que permitan la resolución de estos casos, sin crear situaciones de inseguridad jurídica. Tal fin no ha sido alcanzado, pues cada vez son más los fallos contradictorios que ponen tanto a los médicos y entidades prestadoras del servicio de la salud como a los pacientes en situaciones de incertidumbre e indefensión, debido a que no se tiene claridad respecto de los derechos y los deberes con que cuentan cada uno de ellos. Además, los jueces carecen de herramientas necesarias para proferir fallos en derecho basados en criterios de justicia, equidad y búsqueda de la verdad material, quedando sometidos a la necesidad de acudir a su criterio personal, que muchas veces se aparta de la finalidad de la responsabilidad médica. De acuerdo con el artículo 2341 del Código Civil colombiano, el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. En tal medida surge en nuestro ordenamiento jurídico un deber de indemnización a cargo de toda persona que con culpa o dolo en principio genere un daño a otro. Sin embargo, debido a que existen actividades y situaciones potencialmente más riesgosas que otras, dentro del ordenamiento colombiano se cuenta con regímenes que, por decirlo de alguna manera, tienen un amplio desarrollo jurisprudencial, legal y doctrinario, como lo son la responsabilidad por actividades peligrosas,
la responsabilidad en materia de transporte, la responsabilidad médica, entre muchas otras. Sin embargo, cada vez son más las actividades o situaciones que llaman la atención del ordenamiento jurídico colombiano, haciéndose meritorias de ser analizadas a profundidad con el fin de evaluar si requieren el desarrollo de un subrégimen propio de responsabilidad. Pero al igual que lo que ocurre en el derecho, la medicina también es una ciencia que se encuentra en constante desarrollo debido a que los rápidos avances en materia tecnológica nos han brindado la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y métodos cada vez más exactos, eficaces y eficientes. Sin embargo, la medicina no es una ciencia exacta, es una praxis fundamentada en la ciencia, pero que a diferencia de esta, que trata de encontrar leyes generales, la medicina se enfrenta a casos particulares y no puede reducirse a la aplicación del conocimiento y técnicas especializadas, ni tampoco puede guiarse por parámetros fijos, como pueden hacerlo las ciencias naturales. Debido a ello, es claro que al no existir procedimientos y o tratamientos específicos con resultados garantizados y al ejercerse sobre seres humanos con diferentes organismos y situaciones particulares, por regla general es imposible asegurar que en todos los casos se llegue al resultado deseado, existiendo, claro está, casos muy excepcionales como en materia de cirugías, en las que en ellos sí es posible, ya que son cirugías de materia estética. Vamos a hablar de las generalidades de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una rama del derecho privado que se encarga de resarcir a las personas por los daños padecidos con ocasión de un hecho ilícito que ha atentado contra su integridad o sus bienes. Puede ser definida de forma general como el deber de reparar las consecuencias de un hecho dañoso por parte del causante, bien porque dicho hecho sea consecuencia de la violación de deberes entre la agente dañosa y la víctima al mediar una relación jurídica previa entre ambos, bien porque el daño acaezca sin que exista ninguna relación jurídica previa entre agentes y la víctima. Vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad. Estos elementos son: primero, el daño, comprendido como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona ya en sus bienes vitales naturales o en su propiedad. Esto puede ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial. El patrimonial hace referencia al lucro cesante o el daño emergente, y el extrapatrimonial hace referencia a los perjuicios morales, el daño a la vida en relación, entre otros. Segundo, el factor de imputación, que exige que la persona causante del daño haya actuado de forma culposa para que surja el deber de indemnizar. Ello se aplica para los casos de responsabilidad subjetiva, pues en el caso de la responsabilidad objetiva no será necesario que haya habido culpa del causante del daño para que se le exija el deber de indemnizar. Desde la responsabilidad objetiva basta con que exista un daño, un nexo causal entre dicho daño y el actuar del agente dañador. Tercero, nexo de causalidad, el cual implica que exista un vínculo de causalidad entre un hecho y un daño. Descendiendo a la responsabilidad contractual, vale la pena resaltar que en el caso de las obligaciones de medio, la víctima deberá probar que el incumplimiento contractual se debió a la culpa del demandado, debido a que este tipo de obligaciones no exigen como tal un resultado, sino que se pongan todos los medios necesarios para lograrlo, aun cuando ello al final no sea posible. Por esta razón, a fin de que se le pueda imputar responsabilidad al deutor, se deberá probar que él mismo actuó de una forma dolosa o culposa. Esto lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 24 de mayo del 2017. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones de resultado, teniendo en cuenta que las mismas exigen que por parte del deutor se obtenga el fin buscado, en caso de ser incumplidas o cumplidas defectuosamente, se generará una presunción de hecho. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia ha determinado que los elementos necesarios para que se configure son: primero, que exista un daño que le causó a una persona, pudiendo ser un daño corporal o un daño a su patrimonio. Segundo, que se evidencie un actuar culposo por parte del agente dañador. Y tercero, que exista un nexo de causalidad entre ese actuar y el daño causado. En estos casos se ha determinado que existen unos regímenes específicos a los cuales dependerá si la culpa es probada o presunta, como la responsabilidad por el hecho de las cosas, por el hecho propio, por el hecho ajeno o por responsabilidad objetiva. Vamos a hablar de los factores eximentes de la responsabilidad.
Dichos eventos tienen la capacidad de romper el nexo causal entre el hecho imputable y el daño. El primero de ellos hace referencia al caso fortuito o fuerza mayor, que si bien en la teoría son conceptos distintos, para temas prácticos producen los mismos efectos. En tal sentido, el artículo primero de la Ley 95 de 1890 dispone que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistirse, como por ejemplo un naufragio, un terremoto, el apreciamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. De tal definición podemos entonces afirmar que, para que se pueda alegar caso fortuito o fuerza mayor, es necesario que tal evento esté revestido de características de imprevisibilidad. En segundo lugar, tenemos el factor eximente del hecho de un tercero, que al igual que la fuerza mayor o el caso fortuito, debe ser imprevisible e irresistible, y ajeno al actuar de aquel quien se le imputa el daño. En tal medida, el tercero tiene que ser quien exclusivamente generó el daño. Y por último, tenemos el factor exonerativo de la culpa exclusiva de la víctima, que como se verá a continuación tiene gran relevancia en este tema. Ello debido a que en virtud de este factor se logra comprobar que el hecho de la víctima fue la única causa que generó el daño. Se interrumpirá el vínculo causal, eximiendo así la responsabilidad a quien se le había imputado inicialmente. Por otro lado, se resalta también el fenómeno de la reducción de la indemnización, que halla su sustento en el artículo 2357 del Código Civil, y que se configura cuando un juez considera que hay lugar a disminuir la indemnización que le corresponde a la víctima, bajo el entendido de que una parte de la acusación del daño se debió a la conducta imprudente, que expuso a dicho riesgo, y a otra al agente dañador. Generalidades de la responsabilidad médica. Teniendo en mente lo anterior, el ordenamiento colombiano ha establecido una serie de normas tendientes a asegurar una correcta praxis del ejercicio de la medicina, cuyo incumplimiento puede derivar en el surgimiento de la responsabilidad. Por esta razón, el médico, a la hora de ejercer su profesión, está obligado a acatar todos los deberes y obligaciones propios de la labor que desempeña. Y en caso que éste se aproveche de sus conocimientos en detrimento de los intereses de sus pacientes o incumpla alguno de los deberes y obligaciones, se entenderá que él mismo está atentando en contra de derechos ajenos. Dichos actos, entendidos como acciones u omisiones de las profesiones de la salud, son los que dan lugar a que, de cumplirse los demás presupuestos de la figura, los obliga a asumir su responsabilidad civil y por ende que surja su cargo a la obligación indemnizatoria. Bajo este entendido, los médicos deben someterse en su actuar a una serie de conductas y requisitos propios de su profesión, que se entienden esenciales para el cumplimiento en el marco de la buena praxis médica. En tal virtud puede afirmarse que, si bien hay casos en los que el juzgador cuenta con los elementos de juicio suficientes para fallar sin necesidad de acudir a la opinión de un experto, muchos otros sí requieren un conocimiento más técnico, pues en estos el juzgador se encuentra imposibilitado para definir si la acción o omisión acusada puede ser garante bajo la ley Artis como mala práctica. Es en estos escenarios en donde su actuar se concentra en definir la culpabilidad de dicha práctica, la cual suele ser probada a través de la intervención de un experto y el grado de resarcimiento que se le debe reconocer al perjudicado. Tenemos el consentimiento informado. Como se entiende que la prestación del servicio se soporta en el consentimiento que brinda el paciente luego de ser informado de todo lo relevante a la atención, es evidente que la relación médico-paciente está reglada por un expreso acuerdo de voluntades, el cual compromete el actuar del médico a cumplir determinada obligación o a poner todos los medios necesarios para la consecución de esta. Es por esta razón que las instituciones de salud deben cumplir de forma cautelosa y segura con todos los cuidados establecidos para sus actividades y prestar los servicios de la forma más diligente posible. El consentimiento es uno de los principales elementos de la responsabilidad médica, que impone a todo profesional un deber de información, que en caso de ser incumplido genera la obligación de indemnizar. Es por esto que al respecto de la Ley 23 de 1981, conocida como la Ley de la Ética Médica, incorporó en el ordenamiento jurídico la primera consagración normativa que regula el tema de esta ley. Se establece el principio general que ningún médico intervendrá ni clínica ni quirúrgicamente un paciente sin tener una previa autorización del mismo.
El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueden afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en los que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. En línea con lo anterior, el artículo 10 del Decreto Reglamentario 3380 de 1981, encargado de reglamentar la ya citada Ley 23 de 1981, dispuso que el médico cumple la advertencia del riesgo previsto a que se refiere el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1981, con el aviso que en forma prudente haga a su paciente o a sus familiares o allegados con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo de la práctica médica pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento médico. Desde la parte normativa tenemos que en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Estado, la responsabilidad médica en materia gineco-obstétrica no ha tenido avances significativos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ello es así con todo y que en los últimos años ha incrementado el número de sentencias sobre esta materia. Por ejemplo, en la última década se profirieron, entre otras, las siguientes sentencias de casación que se verán a continuación. Todas estas decisiones tienen en común que los daños reclamados provienen de la deficiente atención a la madre o al menor durante el parto o en los días inmediatamente siguientes. Sin embargo, puede evidenciarse como a pesar del incremento de litigios y controversias existentes en esta materia, no existe un marco jurisprudencial específico que posibilite la solución de estos conflictos bajo reglas y parámetros estándares que les sirvan de guía a los jueces en este conocimiento, generando una evidente incertidumbre jurídica.